Bien, buenas tardes, bienvenidos al curso de Derecho Romano. Vamos a seguir repasando, vamos a seguir aclarando dudas que tengan. En la última clase estábamos repasando sobre los contratos en el derecho romano. Ahora tocará hablar un poquito más, tal vez, de la familia y la sucesión. Pero antes, si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud, puede plantearla ahora. Recuerden que este espacio es simplemente para aclarar dudas, para resolver alguna cuestión que haya quedado en el curso, porque el contenido del examen ya lo hemos cubierto, ya hemos concluido el desarrollo del programa. Entonces, las dudas que tengan pueden plantearlas, por favor. Licenciado, disculpe, a mí me quedó una pequeña duda. Tal vez no es exactamente sobre este parcial, pero sería si el jus gentium y el jus honorarium al final de cuentas eran lo mismo. Siempre he tenido esa duda si era lo mismo. No, no son lo mismo, no son lo mismo. Pareciera, ¿verdad? Da la impresión de que podrían ser lo mismo, pero no. Es considerar clasificaciones dependiendo de cada una en su contexto, porque cuando hablamos de jus civile y jus honorarium, lo que buscamos es mostrar quién es el creador de la norma. Entonces, el jus civile es creado por las asambleas populares en su momento. Eh, También ahí cabía, por ejemplo, las normas que creaban los magistrados en el ejercicio del jus sedicendi, pero era creación de prácticamente de asambleas o de magistrados, mientras que, perdón, de asambleas, de asambleas de ciudadanos romanos o de asambleas de plebeyos, mientras que el ius honorarium es el que es creado por magistrados. En el ius honorarium, por ejemplo, eran las normas creadas por cabalmente, como decíamos, los ediles, las normas creadas también por los pretores cuando resolvían algún conflicto jurídico. Entonces diríamos que la clasificación ius civile y ius honorarium es atendiendo a quién es su creador. Si es asamblea de ciudadanos, es asamblea de plebeos, o si por el otro lado se trata de funcionarios públicos que las están creando. Mientras que la clasificación jus civile y jus gentium va al ámbito territorial o al ámbito personal. En el ámbito personal, el jus civile es para los ciudadanos romanos y el jus gentium es para los que no son ciudadanos romanos. Veamos un ejemplo. Viene un magistrado y crea una norma. Esa norma que crea el magistrado va a ayudar a proteger, por ejemplo, en la provincia a aquellos que tienen una propiedad bonitaria. Entonces, es un magistrado que ha creado una norma para la provincia. Bueno, pues visto así diríamos, eso en la primera clasificación es jus honorarium, la creó un magistrado. Muy bien. Y en la segunda clasificación, por los sujetos a los que va dirigida, como va dirigida a la provincia, es jus gentium. Y entonces ahí podríamos concluir, sí, jus honorarium es igual que jus gentium. Pero, por ejemplo, el magistrado pudo crear esa norma para proteger a los poseedores que se encontraban en la ciudad de Roma. Cuando el magistrado crea la norma para proteger a los que se encontraban, a los poseedores que se encontraban en la ciudad de Roma, pues si nos vamos a por quién creó la norma, sería ius honorarium. Pero cuando nos vamos a el ámbito personal, resulta que ya no sería ius gentium. Ahí sería prácticamente eh, ius civile, porque es para la ciudad de Roma. Entonces nos damos cuenta, aunque si nosotros trabajáramos como la matemática, ¿verdad? Y tuviéramos dos ecuaciones y decimos ahí arriba está ius civile, ius honorarium, y aquí abajo está ius civile, ius gentium, elimino el ius civile de los dos lados y me debiera quedar coincidencia, ¿verdad?
pero no es así, no es matemática esto, ¿verdad? Entonces, no es que haya correspondencia. Una norma que en un momento puede ser jus civile, en el otro momento puede ser jus honorarium, o en otro momento puede ser jus gentium. Depende cuál sea el concepto que queramos utilizar. Entonces, no son lo mismo. Gracias, licenciado. Para servirle. Nadie más tiene dudas o inquietudes. Licenciado, yo tengo duda en cuanto a lo que es el testamento y el legado, ¿verdad? ¿Sí? Me quedó bien claro cuál es la diferencia, digamos, si el legado es cuando es escrito o es el testamento, es lo escrito. ¿Qué es la duda que tengo entre esos dos términos? De acuerdo, Giovanni. El testamento. ¿El testamento qué es? El testamento es un acto, ¿ya? El testamento es un acto. Entonces, siendo un acto, no necesariamente es un documento, es un acto. Ahora, que ese acto pueda tomar forma a través de un documento, es cierto. Entonces, y ahí es donde normalmente pensamos que el testamento es un documento. Nos imaginamos las novelas o las películas, ¿verdad? Van a abrir el testamento y nos imaginamos una reunión ante una mesa de sesiones en donde viene un notario y va a abrir un sobre y va a sacar una hoja y esa hoja es el testamento. O de repente nos recordamos todavía en algunos lugares, ¿verdad? Que en la época de la Semana Santa queman a Judas y cuando queman a Judas leen el testamento de Judas y cuando leen el testamento pues sacan un pergamino, ¿verdad? Y eso es lo que leen. Entonces nos da la impresión de que el testamento es un documento. La verdad es que nosotros llamamos testamento al documento también, pero el testamento como tal es un acto. Ahora, ¿por qué podemos verlo como un acto o podemos verlo como un documento? Eso viene cabalmente desde Roma, ¿verdad? Porque en el jus civile, el testamento era oral, ¿ya? El testamento en el jus civile siempre fue oral. ¿Se recuerda? Primero era oral ante la asamblea popular, ante la asamblea de ciudadanos romanos, el pater familias decía qué es lo que esperaba que pasara con su patrimonio cuando él muriera. Ahí, en medio de todos, a viva voz, en una asamblea popular decía él lo que esperaba. Vimos también que llega un momento en el cual si no había participado en la asamblea dando a conocer su última voluntad y estaba en una batalla, podía reunir al ejército, ¿verdad? Y enfrente del ejército decía él lo que esperaba que pasara con su patrimonio. El testamento en el jus civile siempre fue oral. Ahora, ¿qué pasa con el testamento pretorial? Es decir, lo que ocurre del lado del jus honorarium. Bueno, en el jus honorarium, el testamento siempre fue escrito. Por eso es que ahí vimos el secundum tabulas, porque lo de tabulas es tabla y era una tablita en la que escribía el causante su testamento. Entonces, en el jus civile siempre fue oral. En el jus honorarium siempre fue por escrito. Pero se recuerdan, jus civile y jus honorarium se juntan en el corpus juris civile, en la época de Justiniano, en la época del imperio. Entonces, en la época del imperio, desaparece aquella división de jus civile y jus honorarium y nos quedamos con solamente el jus propiamente, ¿verdad? Entonces, cuando se dio esa unión, se tomaron elementos de los dos lados. Por eso se hablaba del testamento tripertino, porque toma dos elementos de un lado y uno del otro, ¿verdad? Entonces, ya en la época del imperio, el testamento que toma del jus civile, que es un acto, ¿ya? Eso lo sigue tomando del jus civile, que es un acto. ¿Y qué toma del jus honorarium? Que es un acto en el que todos deben de hacer constar que estuvieron. ¿Y cómo lo van a hacer constar? Con su sello, ¿verdad? Van a colocar su sello. Entonces, si van a colocar el sello,
tiene que ser en un documento. Entonces, el testamento, desde el imperio para acá, es un acto y ese acto queda contenido en un documento. Así es como está. Habían excepciones, ¿verdad? Por ejemplo, el testamento que podía darse ante el hijo, o en el que solo los hijos iban a heredar, o el testamento en la peste. Hubo muchas diferencias, o el testamento militar, que era el más exagerado en cuanto a falta de requisitos. Pero en general, la norma general, digamos, en el imperio es que es un acto y que ese acto queda documentado. Hay un documento. El testamento es el acto en el cual el causante da a conocer su última voluntad. El testamento es el acto en el cual el causante dispone de su patrimonio para después de su muerte. ¿Ya? Eso es. Ahora, ¿cómo puede disponer de su patrimonio? Pues hay muchas cosas y todas esas pueden constar en el testamento. Y ahí es donde vamos al contenido del testamento. ¿Qué puede contener el testamento? ¿Qué puede contener el testamento? El testamento puede contener algo que es indispensable, algo que no puede faltar en un testamento, algo sin lo cual no podríamos decir que eso es testamento. Es la institución de herederos. ¿Ya? Todo testamento tiene que tener institución de herederos, porque si no tiene institución de herederos, no tiene sentido de que sea testamento. ¿Ya? Tiene que tener la institución de herederos. Ahora, cuando instituye herederos, los herederos son los que van a recibir ese patrimonio. ¿Y cuántos van a ser? Puede ser que solo sea uno, pueden ser dos, pueden ser tres, pueden ser familiares, pueden ser no familiares, ¿ya? No importa, pero tienen que estar instituidos. Tiene que decir, instituyo como herederos universales a, y decir los nombres de quienes son, que como dije antes, pueden ser sus hijos, pueden ser no sus hijos, puede ser un extraño, no importa, pero tiene que instituirlos. Vaya. Además de instituir herederos, los herederos quiere decir que van a ser las personas que van a recibir el patrimonio, ¿verdad? Por eso son herederos a título universal. Recibirán todo el patrimonio. Pero además de eso, pues puede contener otras cosas, como por ejemplo, puede decirse en el testamento que quiere liberar, que quiere manumitir esclavos. Entonces están las manumisiones. Si uno de los hijos es menor de 25 años, o si no ha alcanzado la pubertad, es menor de 14 años, empecemos por ahí. Si es menor de 14 años, pues tendrá que dejarle un, un tutor, ¿ya? Pero ahí sí ya podrá dejarle un tutor. Puede ser que no le deje. Puede ser que no aparezca la tutela en el testamento, pero la institución de herederos sí. Entonces puede aprovechar el testamento para dejarle tutor a su hijo. Si su hijo es mayor de 14 y menor de 25, pues lo que va a necesitar es un curador y puede dejarle un curador. Y si no le deja, pues no pasa nada, sigue siendo testamento. Lo único es que habrá que seguir otro procedimiento para nombrar ya sea al tutor o al curador, pero no necesariamente tiene que estar, pero puede aprovecharse para incluir en el testamento esos elementos. Puede incluir, por ejemplo, la conformación de fideicomisos, puede incluir las donaciones mortis causa y puede incluir, que insisto, cuando digo puede incluir, quiere decir que puede estar o puede no estar. Puede incluir los legados, ¿ya? Los legados. Entonces, los legados están dentro del testamento, pero no necesariamente tienen que haber legados. Puedo hacer un testamento en donde no tengo legados. Puedo hacer un testamento en donde no hago manumisiones. Puedo tener un testamento en donde no instituyo o, a tutores o a curadores. ¿Ya? Puedo hacerlo. Lo que sí no puedo dejar de hacer es instituir herederos, porque si no pierde el sentido el testamento. Entonces, los legados son parte del testamento. Pueden estar dentro del testamento. No son necesarios, pero pueden estar dentro del testamento. Ahora, ¿qué diferencia hay entre ser legatario y ser heredero universal? Los herederos suceden a título universal.
Los herederos suceden a título universal. Los legatarios suceden a título particular. Esa es la diferencia. Unos suceden a título universal, otros suceden a título particular. ¿Cuál es la diferencia entre título universal y título particular? Título universal quiere decir que ellos van a recibir todo el patrimonio. Todo el patrimonio lo van a recibir ellos. ¿Ya? Todo. ¿Y quiénes son ellos? Puede ser uno incluso, pueden ser dos, pueden ser tres, no importa cuántos. ¿Ya? Ellos serán herederos universales. No hay que pensar, porque a veces uno se forma la idea distorsionada de que heredero universal solo puede ser uno y que de repente solo era el hijo mayor. No, 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 ¿ya? Herederos universales no necesariamente es uno, pueden ser dos, pueden ser tres, pueden ser cualquier número. Lo único es que aquí lo que está implicando es que ellos van a heredar todo el patrimonio, todo el patrimonio. Y cuando digo todo, ¿no? Puede ser que incluso hayan bienes que existían o no eran propiedad del pater familias cuando hizo el testamento. El pater familias hizo su testamento hace un año y después de eso ha comprado muchas otras cosas. Y esas entonces obviamente no estaban allá en ese testamento identificadas, pero no importa, porque por eso son herederos a título universal. Ellos van a lo que ya estaba en el testamento y lo que se adquiera después. No es de que, ay, como esto no estaba en el testamento, entonces, ¿qué vía seguimos? ¿Será que es la vía legítima? Porque la vía testamentaria no estaba. No, no, no. Allá en Roma solo hay una vía. O es testamentaria o es legítima. En el caso del ius civil. En el caso del ius honorario, o es sine tabulas, o es secundum tabulas, o es contra tabulas. ¿Ya? Pero una nomás. No hay combinaciones. No es de que esto para esta y esto otros bienes para esta. No, solo una vía a la vez. Bueno, pues resulta que entonces en ese contexto, el heredero o los herederos a título universal reciben todo el patrimonio. El heredero a título particular, y es que eso es lo que lo hace que sea particular, es que recibe una parte. Por eso es particular, solo una parte, no el universo patrimonio, sino una parte. ¿Qué parte va a recibir? Esa dependerá de qué tipo de legado sea, ¿verdad? Dependerá de qué tipo de legado, pero va a recibir una parte y esa parte es un bien, ¿ya? Un bien de aquel patrimonio. Entonces, por eso decimos que los legatarios suceden a título particular, porque es una parte, porque es un bien el que van a recibir, mientras que los herederos suceden a título universal, porque reciben el universo del patrimonio. Muchas gracias. Para servirle. Bueno, aprovechando entonces, insisto que no es que, ay, como adquirió bienes después de que celebró el testamento, entonces estos bienes se van por la sucesión testamentaria y estos otros bienes, como no estaban en el testamento, se van en sucesión legítima. No, ¿ya? En Roma no pasaba eso. En Roma solo se admitía una vía. Entonces, insisto, esos bienes que no estaban cuando se hizo el testamento, se incorporan al patrimonio y se reparten proporcionalmente entre los herederos universales. Entonces no es de que quedaron fuera de la herencia, no. Aquí solo se sigue una vía y todo el patrimonio por eso constituye una unidad. Otra característica que vale la pena mencionar, porque fue una duda que plantearon en la otra sección, es si como adquirió nuevos bienes, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esos nuevos bienes? Pues esos nuevos bienes se incorporan al patrimonio, hemos dicho, ¿verdad? Se incorporan al patrimonio y se reparten. O sea, vienen a incrementar las porciones que cada uno iba a recibir. Entonces, como este era el patrimonio que había cuando se celebró el testamento, bueno, pues resulta que los dos herederos iban a recibir cada quien su porción. Pero ahora hay más bienes, no importa. Estos bienes que no estaban incluidos son parte del patrimonio y se reparten entre los herederos universales.
Cada uno ve incrementada su proporción en el monto que corresponda según los bienes que se hayan adquirido posteriormente. Alguien preguntaba, ¿y será posible que como adquirió nuevos bienes pueda modificar su testamento? No, el testamento no se puede modificar. Y eso lo vimos en la clase. No se puede modificar. No es de que, ay, voy a ampliar mi testamento porque adquirí nuevos bienes. No. O voy a ampliar mi testamento porque ahora quiero heredarle a alguien más, quiero instituir otro o un nuevo heredero universal. No, no se puede, ¿ya? No se puede. No se puede modificar. Aquí, en todo caso, lo que corresponde es la celebración de un nuevo testamento. Un nuevo testamento. ¿Cuántos testamentos se pueden celebrar? Pues no hay límites, se pueden celebrar cuantos se quieran. Lo que sí es que solo uno puede surtir efectos. Una vez se celebra un nuevo testamento, deja sin efecto el testamento que se celebró anteriormente. Esa es la figura que estudiamos de la revocatoria. Entonces, el causante puede revocar su testamento celebrando uno nuevo. La revocatoria de un testamento se da mediante la celebración de uno nuevo. Es lo mismo que ocurre con el matrimonio. ¿Se recuerdan? ¿Cuántas veces se puede casar un ciudadano romano? Todas las que quiera. Todas las que quiera, ¿ya? Ciudadano romano se puede casar cuantas veces quiera. Eso sí, solo puede tener una esposa a la vez, ¿ya? Solo una esposa a la vez. Por eso es que la familia romana es monogámica, solo una esposa. ¿Y por qué si se puede casar varias veces? Porque cuando celebra un nuevo matrimonio, deja sin efecto el matrimonio anterior. Entonces, si contrajo matrimonio hace 5 años y ayer contrajo un nuevo matrimonio, no quiere decir, ay, tiene dos esposas. No, la celebración del matrimonio de ayer dejó sin efectos el matrimonio de hace 5 años. Y ahora la esposa es la de ayer. Y si dentro de un año decide contraer otra vez matrimonio, pues estará dejando sin efecto el que celebró ayer. Y su esposa será aquella con la que contraiga matrimonio el año entrante. Solo una esposa a la vez. Muchos matrimonios puede tener, pero solo uno puede estar vigente. Solo con una esposa puede considerarse que tiene matrimonio. Con las demás ya no. Con las demás ha dejado de tener efectos el matrimonio. Igual pasa con el testamento. Un nuevo testamento deja sin efecto el testamento anterior. Un nuevo testamento revoca el testamento anterior. Licenciado, disculpe, conforme a las familias, ¿en qué momento fue que se dejó de tomar lo que fue la familia agnaticia y comenzó a tomarse la familia cognaticia? Bueno, eso va a ocurrir cuando se dé la integración de ambos derechos en uno solo. ¿Ya? El jus civile siempre consideró familia agnaticia. El jus honorarium siempre consideró familia cognaticia. Cuando entramos a la época del imperio, ya no existen aquellos dos, solo hay un jus. Ese jus de la época del imperio va a tomar a la familia cognaticia. A partir del imperio lo que tenemos es familia cognaticia, que es como hemos llegado hasta nuestros días, con la familia cognaticia. Gracias. Hablando del testamento, algo que vale la pena recordar es que el pater familias era libre para dejarle sus bienes a quien él quisiera, ¿ya? Él era libre para dejarle los bienes a quien quisiera. Podía ser a sus hijos, podía ser a quienes no eran hijos de él, podía ser al vecino o a cualquier extraño, no había problema.
Él era libre para dejarle el patrimonio a quien quisiera. Ahora, lo que sí es que no bastaba con que él dijera que quería dejarle todo su patrimonio al vecino. Tenía que desheredar expresamente. Si no desheredaba expresamente, no valía su testamento. Porque lo que ocurre es que legalmente, por ejemplo, lo que podríamos esperar es que a la muerte del padre los hijos sean los que le suceden. ¿Ya? Sería, digamos, lo normal. Muere el pater familias, pues sus dos hijos, que son los únicos que tiene, serían los que debieran sucederle. Pero, como dije, él es libre para decir a quién le deja el patrimonio. Entonces, puede dejárselo al vecino, pero tiene que desheredar expresamente a sus hijos. Y entonces tendrá que decir, y desheredo expresamente a mi hijo Juan y desheredo expresamente a mi hijo Luis. ¿Ya? Pero tiene que decir en su testamento que deshereda a Juan y que deshereda a Luis para que se le pueda dar el patrimonio al vecino. Si se le olvida hacer esa desheredación expresa, su testamento no surte efectos y por tanto pensaríamos que no hizo testamento y que habrá que seguir la sucesión legítima en el ius civile o la sucesión contra tábulas en el ius honorario, si no hace esa desheredación expresa. Y en ese contexto es donde se dan circunstancias, por ejemplo, de que se da el nacimiento de un hijo posterior a la celebración del testamento. Imaginémonos que el señor hizo su testamento hace un año y resulta que hace un mes, no, ¿verdad? Un año, bueno, imaginemos, hace un año hizo el testamento y hace 2 meses nació un hijo. ¿Ya? Nació un hijo hace 2 meses. Hace un año hizo el testamento, hace 2 meses nació un hijo. Obviamente, si nosotros sabemos que 9 meses lleva la gestación, obviamente cuando él hizo el testamento no sabía que iba a tener un hijo, ni siquiera se había dado la concepción. ¿Cómo iba a saber que iba a tener un hijo? Bueno, pues tuvo un hijo y nació. Nació hace 2 meses y resulta que se muere ahora. Se muere el pater familias. Se muere el pater familias y a quién le dejó el patrimonio. Imaginémonos que tenía 2 hijos, pero decidió dejárselo al vecino. Dijo, le dejo mi patrimonio al vecino y desheredo a Luis y desheredo a Juan. Ah, todo perfecto, ¿verdad? Le está dejando el patrimonio a alguien más y está haciendo expresa la condición de desheredar a sus 2 hijos. Pero nació el tercero, ¿ya? Nació el tercero y resulta que nunca celebró un nuevo testamento. Entonces, aquel es el que va a surtir efectos. Pero como nació un tercero, ese tercero debió ser desheredado también. Pero ¿cómo lo iba a desheredar si ni siquiera se había dado la concepción de este, verdad? Pero igual, por eso ese testamento no podría surtir efectos. Habría que irse en el ius civile a una sucesión legítima y en el ius honorario a una sucesión contra tábulas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay un hijo ahí que nació y que él todavía lo vio un mes vivo y no lo desheredó. Igual circunstancia se daría si el hijo nace después de la muerte del padre. De repente el hijo nace 6 meses después de la muerte del padre. 6 meses. Obviamente ese padre ni siquiera sabía que iba a tener un nuevo hijo. Nació después, es un hijo póstumo. Tampoco lo incluyó en el testamento, ni como heredero ni como desheredado, ¿verdad? Entonces, por no haber desheredado expresamente a ese hijo póstumo, ese testamento no surtirá efectos. Tendremos una sucesión legítima en el ius civile o una sucesión contra tábulas en el ius honorario.
Bien. ¿Cuántos testigos necesitó este señor para hacer su testamento si estuviéramos en la época del imperio? 5 testigos. 7 testigos. Ya. ¿Por qué 5, Giovanni? Iba a estar el de la balanza, 3 testigos y no recuerdo quién es el otro, pero son 5, recuerdo. Muchas gracias, Giovanni. Muy bien, efectivamente, cuando habla de los 7 testigos, Giovanni hace referencia a esa ceremonia, a eso es a lo que vimos que era el testamento peraes et libran, ¿ya? El testamento peraes et libran es de la época anterior al imperio, es decir, es en la monarquía, es en la república en donde vamos a encontrar el testamento peraes et libran. El testamento peraes et libran ya no existe en la época del imperio. He dicho que este señor hace su testamento en la época del imperio. Ya no existe ese testamento, ¿ya? Ya no existe ese testamento peraes et libram, que era 5 testigos, un señor de la balancita, el señor que está haciendo el testamento y el que va a recibir los bienes simbólicamente. Por eso es que eran 7, ¿verdad? 5 testigos, uno con la balanza y el que recibe, y el otro, el que hace el testamento. 7. Pero algo que sí es cierto es que en la época del imperio se tiene el testamento tripertino. Y el testamento tripertino viene y va a tomar elementos tanto del ius civile como del ius honorarium. ¿Qué elementos toma del ius civile? Del ius civile toma cabalmente el hecho de que es un acto, ¿ya? Es un acto. Entonces, el testamento es un acto, ¿ya? Como lo decíamos al principio. Hoy lo definimos el testamento como un acto que puede quedar documentado. ¿Y qué tomó del ius honorarium? Del ius honorarium tomó eso de los 7 testigos. Los 7 testigos que vienen del ius civile, porque el ius honorarium se basa en el ius civile. Entonces, como del ius civile existía el testamento peraes et libra, cuando los pretores crean el testamento pretorial en el ius honorarium, pues dice, allá habían 7 personas cuando aquel hizo el testamento, ¿verdad? Pues aquí cuando hagamos la tablita vamos a tener también 7 personas. Entonces sí, 7 es el número, digamos, general. La norma general dice que es con 7 testigos, pero habían excepciones, no siempre se necesitaban de 7 testigos. Resulta que, por ejemplo, cuando era en la provincia, pues como en la provincia están todos distantes, todos lejos, no como en las ciudades donde la gente concurre con facilidad, ¿verdad? Entonces fue ahí en la provincia que dijeron 5. En la provincia 5, en la ciudad 7. Por eso es que un compañero dijo 5 y otro compañero dijo 7. ¿Ya? Aquí lo que hay que hacer es ubicarse en donde estamos. Si estamos en la provincia o si estamos en la ciudad. En la ciudad son 7, en la provincia son 5. Pero hay algo más que considerar. Cuando un paterfamilias estaba dejando como herederos únicamente a sus hijos, ¿ya? Solo a sus hijos, nadie más iba a ser, digamos, favorecido por la última voluntad. No se necesitaba ni de 5 testigos, con 2 bastaba. Pero eso solamente era cuando el patrimonio iba a ser entregado a los hijos exclusivamente. Ahí no se necesitaba de tantos testigos. Claro, se requería que los hijos ya estuvieran en poder de los bienes, ¿ya? Si los hijos ya tienen los bienes, pero no son propietarios, ¿verdad? Porque lo que tienen es la posesión, entonces yo, pater familias, que ya sé que mis hijos tienen en posesión los bienes, pues la verdad es que no necesito de 7 testigos, no necesito de 5, con 2 me va a bastar. Pero ahí es cuando ya los bienes están en poder de los hijos, están en posesión de los hijos. El propietario sigue siendo el paterfamilias, ¿verdad? Pero los hijos ya tienen los bienes. Es algo así como que el señor está tan grande que decidió partir la hacienda y le dio un pedazo a un hijo, otro pedazo a otro hijo, y cada hijo administra su parcela, ¿verdad? Entonces, cuando este paterfamilias hace su testamento, la verdad es que él está haciendo su testamento porque él es el propietario, pero los bienes ya están en las manos de los hijos. Entonces ahí no se le va a pedir tantos testigos, se va a decir que con 2 basta. Y entonces esos son casos en donde
hay menos requisitos que lo normal. Pero en el caso en donde menos requisitos se exigen, es en el testamento militar, porque ahí no hay ninguna formalidad que cumplir, ¿verdad? Bien. ¿Alguna duda? Licenciado, buena tarde. Disculpe, yo leí no sé si en el Imperio ya el pater familia no podía desheredar a sus hijos completamente, sino una cuarta parte de su patrimonio debía de ser dejada a sus hijos. No sé si estoy en lo cierto. Claro, ahí está la diferencia, ¿verdad? En la época del jus civile y jus honorarium tiene que desheredar expresamente. Ahora, en la época del imperio, ¿puede desheredar expresamente? Sí, puede desheredar, pero va a poder desheredar solo si y solo si se dan las causales para desheredar. Si las causales no se dan, no puede desheredar. Esto quiere decir que el pater familias tiene dos hijos y puede decir, yo a este no le quiero dejar nada, lo desheredo. Pero, ¿por qué lo quiere desheredar? La causa por la que usted quiere desheredarlo está listada dentro de las normas que permiten desheredar. Si la causa está ahí, puede desheredarlo y tiene que decir que es por esa causa, pero ya no es solo por voluntad. En el ius civile y en el ius honorarium, sí, la voluntad de él. Yo no quiero que él reciba, pues, aunque él haya dicho que no quiere, ya bastó. Ahora no. Ahora para desheredarlos, estos que van a ser desheredados deben de haber incumplido, deben de haber caído en algunas de esas situaciones. Por ejemplo, resulta que aquel que no haya querido dar rescate ante el secuestro del pater familias puede ser desheredado. Pero, ¿y si no es esa situación? Pues no, ¿ya? Entonces, ahora ya no es libre para desheredar en la época del imperio. Solo va a poder desheredar si se dan las causales correspondientes. Si no, no. Ahora, lo relacionado con el officium pietatis, que es la otra condición, y es que en el imperio al final, como hemos visto, se le está limitando al pater familias. Antes, desherede al que quiera, no hay problema, solo con que usted lo diga basta. Ahora no. Ahora, ¿quiere desheredar? Sí, pero entonces, si quiere desheredar, tiene que cumplirse esto. Si no se cumple, no puede desheredar. Bueno, entonces ya no soy libre para desheredar. Tengo que esperar que se den esas causales para que pueda desheredar. Muy bien. Estoy con limitaciones ahora comparado con lo que había antes. Pero ahora todavía otra limitación más. Antes, usted puede decidir a quién le entrega todo su patrimonio. Ahora no. Ahora va a haber un porcentaje, va a haber una proporción de su patrimonio que usted no es libre para decidir. Se las tiene que dejar a los que le sucederían legítimamente. ¿Ya? Se lo tiene que dejar. No puede dejarlo sin nada. Por eso se llama officium pietatis. Porque así como estaba el ius civile y el ius honorarium, daba la oportunidad para que el pater familias dejara sin nada a sus familiares, dejara sin nada a sus hijos. Pero Roma sufría si los hijos se quedaban sin nada, porque ¿qué iban a hacer esos ciudadanos romanos que no tenían nada? Entonces vino Roma y dijo, no, vamos a obligar al padre a que una proporción de su patrimonio tenga que dejárselas a sus hijos. Hay una porción que él puede decir libremente, pero hay otra que no. Ese es el officium pietatis. El officium pietatis es la porción del patrimonio que el pater familias ahora ya no puede disponer en cuanto a quién va a suceder. Ya tiene que respetar la norma. Bien. Si no hay dudas, entonces nos quedamos acá. Seguiremos conectándonos en el horario normal para ir aclarando dudas, ampliar alguna condición que sea necesaria, pero para eso los invito a leer, ¿verdad? Porque en tanto no lean, no van a tener dudas.
estudiemos para que podamos plantear dudas. Entonces, nos quedamos acá y en una próxima reunión, pues buscaremos aclarar las dudas que tengan todavía. Eso en tanto no se suspendan las clases, como consecuencia ya de los exámenes finales, los que ya están pronto a ser programados. Entonces, muchas gracias por su atención y hasta en una próxima oportunidad. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Feliz Gracias, tarde. licenciado. Que pase feliz día. Igualmente, Feliz tarde, licenciado. igualmente.